Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la comisión por haberme invitado. Muchas gracias al distinguido público que estaba aquí presente y todavía tiene el valor de estar ahí sentado escuchando este final de la exposición. Efectivamente, yo trabajo en la empresa de Enel Green Power, es una de las empresas de generación eléctrica más grandes a nivel mundial. Estamos en las mayores listas de generación en todos los índices hasta este momento y seguimos creciendo. Sin embargo, hoy tengo el agrado de estar aquí a nivel personal y en ninguna medida represento, y nada de lo que diga representa o tiene relación con cualquier opinión que pueda tener la empresa. Dicho lo anterior, ya me siento más liberado para hablar con ustedes. Lo que les quería decir era lo siguiente. Yo no sé si ustedes han escuchado ese cuentito de la rana en la olla caliente, que dice que cuando usted mete una rana en la olla caliente y empieza a subir la temperatura del agua, la rana lo que hace es adecuar su temperatura y se va ajustando a la temperatura del agua. Y sigue la temperatura subiendo y la rana sigue ajustando su temperatura para adecuarse a la temperatura del agua. Y poco tiempo antes de la ebullición lo que sucede es que la rana intenta saltar, pero resulta ser que como utilizó toda su energía para adecuarse a la temperatura del agua, ya no tiene suficiente energía para saltar. Y entonces uno se pregunta, ¿qué mató a la rana? ¿El agua caliente? La verdad es que lo que mató a la rana, sin lugar a dudas, es su incapacidad para determinar cuándo saltar. Y eso, señores, es lo que le está pasando a este país. No solo en materia eléctrica, sino en muchas otras. Pero como hoy solo vamos a hablar de electricidad, me voy a limitar a eso. No queremos dar el salto. ¿Qué está sucediendo? Ahorita don Rubén nos decía, y si vemos los anuncios que hace el ICE, a quien respeto muchísimo, me parece que hace un increíble y tremendo trabajo, 98, 90% de electricidad renovable el año pasado, y lo sacamos con bombos y platillos en la prensa. Y aquí todo el mundo está feliz, porque aparte de eso en internet nos dice que somos el país más feliz del mundo. Entonces, realmente nos enorgullecemos de eso. Pero yo les pregunto a ustedes, vean afuera de la frontera, ¿cuántas empresas ustedes creen que han venido aquí a invertir a Costa Rica que sean grandes consumidores de electricidad? ¿O cuántas empresas se fueron? Porque ya se empezaron a ir. Entonces, cuando uno analiza eso, uno se pregunta, bueno, debería estar satisfecho, debería estar tranquilo al saber que estoy produciendo toda la electricidad con energía renovable y que estoy dando y satisfaciendo la demanda, y sin embargo no tengo un verdadero crecimiento a nivel país en industria. Sin embargo, no está aquí la Nissan, no está aquí Ford produciendo vehículos y escoge otros países. No hay maquiladoras grandes consumidoras de electricidad que estén viniendo aquí a consumir esa electricidad. ¿En qué medida estoy satisfaciendo la demanda eléctrica nacional y estoy cumpliendo con esas expectativas simplemente porque estoy como país estancado? Nos ven como un país más caro, el gasto público está creciendo, no logramos mover una agenda tributaria. A nivel de riesgo país, sigue creciendo el riesgo país para Costa Rica. ¿Eso qué significa para una empresa internacional? Una empresa internacional que viene a invertir al país, lo primero que va a determinar es su hurdle rate, va a determinar cuál es su tasa de retorno, y si Costa Rica tiene un nivel alto, porque se percibe como un país riesgoso, simplemente no viene a invertir. ¿Y qué es lo que sucede cuando no viene a invertir? No hay crecimiento en materia laboral. Y ustedes, que la mayoría son licenciados, lo que tienen es menos clientes. Así de sencillo, y menos trabajo. Entonces, cuando yo escucho aquí a la gente decir pues, que tenemos mucho de qué enorgullecernos, sin duda, lo respeto y estoy de acuerdo, pero no nos dejemos comprar con espejos. La situación del país es delicada y tenemos que tomar conciencia de que ya no somos los más sexys de la región. Una empresa internacional no va a venir aquí porque digamos que somos felices. Y una empresa internacional no va a venir aquí porque digamos que el ICE produce con las otras compañías prácticamente toda su energía renovable. Porque las empresas no funcionan así, señores. Las empresas grandes lo que hacen es que van y buscan un gran productor de energía renovable y hacen un convenio, le compran la electricidad y luego venden eso como publicidad. Y eso es lo que está pasando en los otros países de Centroamérica y México.
Una empresa grande va y anuncia que le compra la electricidad a X determinado productor que se la garantiza con una planta renovable y va y lo vende. Y eso es más que suficiente para ellos y no vino acá. Entonces, si lo que estamos preocupados acá es de satisfacer el mercado local y no crecer, pues en buena hora, seguro ya lo hicimos. Pero no creo que estemos acá. Aquí los que estamos ya no somos los más jóvenes, la mayoría seguro tenemos hijos. Y yo creo que tenemos que tomar una decisión como país. Y esa decisión es si vamos a dar el salto. ¿En qué dirección quieren dar el salto? Supongo que eso dependerá de las ideologías que se estén manejando. Pero cuidado con las ideologías, porque la mayoría están basadas en nociones muy equivocadas. Nociones tan equivocadas como de que una hidrogeneradora va a contaminar el agua cuando la utiliza, cuando en realidad lo único que se utiliza es la fuerza del agua. O tantas otras series de inconsistencias y mentiras que uno simplemente las lee y dice, por Dios, ¿cómo puse a esta persona tan desinformada a representarme en la Asamblea Legislativa? ¿O cómo es posible que esta persona esté diciendo semejante barbaridad y engañando al resto de los costarricenses? Y uno lo único que ve es a un país, y yo soy costarricense y se lo digo con mucho dolor, a un país que va en retroceso, a un país que no quiere avanzar. Con todo el respeto que le tengo al ICE. Vean ustedes qué interesante, don Rubén decía un dato curiosísimo, decía, por casualidades o por desconocimiento de las personas que hacen las leyes, pusieron sin quererlo a competir a la CNFL con la ESPH. ¿Y cuál fue el resultado inmediato? Un ajuste en el precio. Interesantísimo que el ajuste en el precio ni siquiera se dio por una ley de oferta y demanda. El ajuste en el precio, es decir, una empresa que podía ofertar electricidad a menor precio, lo estaba haciendo con una tarifa que inclusive era regulada. ¿Ustedes explican eso? Pues una era más eficiente que la otra, como en todo negocio. Si usted produce zapatos más baratos que otros y a una mejor calidad, pues simplemente se la van a comprar a ustedes. Pero resulta ser que aquí tenemos esta situación. Dos empresas reguladas nacionales, no son generadores privados, están en esta condición especial, las ponen a concursar sin querer y una puede vender la electricidad mejor que la otra. ¿Quién es el beneficiado a todo esto? El consumidor. Y a eso es lo que le tenemos miedo. Resulta ser que el consumidor es el beneficiado y la eficiencia del país. Y le tenemos miedo a eso. Porque como somos un país tan feliz, pues seguramente estamos sentados en los laureles esperando que nada pase. Pero le tenemos miedo al cambio y no queremos saltar. Una de las cosas más frustrantes como abogado y viéndole las perspectivas del derecho público que podamos tener es ver la regulación nacional en materia energética. Yo debo decir que yo he tenido experiencia, ahorita me toca ver la zona de México y Centroamérica, sin embargo en algún periodo me tocaba ver prácticamente toda Latinoamérica y he tenido oportunidad de viajar y buscar bufetes, porque en parte de mi función me tocaba buscar abogados. Y sin temor a equivocarme, debo decir que dentro de los mejor preparados que encontré siempre fueron los costarricenses. Una preparación, una formación sólida, generalmente diversos idiomas, experiencias internacionales. Entonces, cuando yo veo esto, no me explico cómo es posible que alguien haya redactado una ley como la tenemos. Porque supongo que algún abogado les habrá ayudado a redactarla. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Fíjense ustedes, por ejemplo, la ley 7200, que es la ley que a todos los generadores privados le han dado y le han dicho, este es el confite para que vean ustedes que aquí no hay monopolio. O sea, Rubén, que eso no es monopolio. Bueno, resulta ser que cuando agarramos la ley 7200, la ley 7200 le dice a los generadores privados, usted puede producir de dos maneras. Usted le puede vender al ICE y tiene una capacidad limitada a 20.000 megas, o le puede vender con un BOT, pero eso no es suyo porque en 20 años se lo tiene que dar al ICE y ahí tiene 50.000 megas. Bueno, en primer lugar es una descomprensión absoluta de cómo funciona el sector privado, las empresas, o simplemente tal vez no es una descomprensión, tal vez lo comprenden muy bien y es un engaño para todos los que estamos sentados aquí porque eso no es de ninguna manera un incentivo. Una empresa de generación seria, señores, no está pensando en venir a poner 20.000 megas. O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando? Es que 20.000 megas, señores, eso es ridículo.
en el presupuesto familiar de ustedes, seguramente eso me pasó a mí cuando yo empecé a trabajar en este sector, a mí me decían $1.000.000 y yo me asustaba. Y luego me decían que tenía que ir a negociar $30 millones y me asustaba. Hasta que me di cuenta de que había una gran diferencia entre lo que me pagaban a mí y el presupuesto que tenía la empresa. Y eso seguro les pasa a ustedes ahora. Si yo les empiezo a hablar a ustedes de millones, ustedes van a ver mucho dinero porque lo están comparando contra su presupuesto. Pero es algo que es lo primero que tenemos que quitarnos de la mente. Esta es una industria multimillonaria en costos, gastos. Y por supuesto lo que se espera es una retribución acorde a esa inversión. Nadie está esperando invertir $200 millones para ganarse uno. Por supuesto que no. Entonces venir a hablar de 20.000 megas es absolutamente ridículo. Plantas de solares en este momento, ya la tecnología está dándonos plantas solares de 100, 200 megas. Plantas eólicas también, que se ponen en una finca. La tecnología ha avanzado desde que hicieron esta ley. Ahora tenemos mejor eficiencia en equipos que nos permiten poner más capacidad. ¿Y qué nos dice la ley? La ley nos dice hoy que si yo solo tengo derecho a producir 20.000 megas, aunque en esa finca puedo cambiar todos los paneles solares que tenga o los molinos de viento, o pueda mejorar y poner una turbina hidroeléctrica y puedo de repente convertir esa misma instalación en una que produzca el doble, no puedo. No puedo, porque la ley dice 20.000 megas. Y como aquí todos somos tan respetuosos de la ley, pues ahí murió, vaya a discutirlo en la asamblea. ¿Y la eficiencia? Vamos a estar orgullosos de producir toda la electricidad con energía verde, pero la eficiencia. Preferimos entonces mandar y hacer una licitación nueva porque en esa planta no se pueden subir los 20.000 megas. O en un proyecto BOT. Los ingenieros, yo tengo que ver mucho con ingenieros, ya he llegado a un punto hasta que los aprecio, en serio. Y les puedo decir que cuando van construyendo la planta lo cambian todo, es un dolor de cabeza. Y al final le dicen a uno, fíjense que esta planta ahora puede producir más porque le voy a jalar un tubito por este lado y lo voy a conectar a otra turbina y me gané 2 megas. Y cuando se lo dicen a uno en Costa Rica, la respuesta es, pues fíjese, mi querido ingeniero, que por más inteligente que sea usted, no me dejan vender más de 50.000. Entonces, me pregunto yo, ¿eso es verdaderamente inteligente? ¿O será que nos están engañando? Yo creo que las 7.200 es un completo engaño para todos. Y es una vergüenza nacional. Fíjense ustedes, bueno, les decía que les permiten a los generadores vender por contratos directos con el ICE, y solo se le puede vender al ICE, por supuesto, con lo que lo respeto, que creo que es una gran institución. Pero fíjense ustedes las inconsistencias de una ley como esta. El artículo, uno de los artículos, me parece que es el artículo 6 o 16 de la ley, dice que se autoriza a los bancos a subir ciertos encajes financieros para darles préstamos a los productores de equipo electromecánico necesario para generar y turbinar. O sea, realmente, eso es como una bofetada en la cara. Le digo al generador privado que tengo un monopolio, que solo puedo venderle al ICE, que está limitado a 20.000 o 50.000 megas. Adicionalmente, el 30% a 35% que citó don Rubén, se refiere a que solo el generador privado puede llegar a vender en un 15 o un 30% de lo que está en el sistema eléctrico nacional. Y aún así tengo la desfachatez como asambleísta de decirle aquí a los bancos, y sabe que como van a venir un montón de empresas a producir paneles solares, usted les puede generar financiamientos para que lo hagan. O sea, en serio, señores, esto es una desfachatez, es una vergüenza que esté en la ley. O sea, yo lo leo y me da pena. Si lo tengo que circular a nivel latinoamericano, me da vergüenza. Los productores del equipo electromecánico hoy día están en China, están en España, están en Estados Unidos, lugares donde hay mercado eléctrico, no son lugares donde se le vende a un ICE local. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vean ustedes esta otra desfachatez. La ley dice que en los BOT se le puede vender cualquier tipo de electricidad, cualquier tipo de electricidad se le puede dar al ICE, y empieza a mencionarlas: solar, hidroeléctrica, geotérmica. Geotérmica, bueno, nosotros en Italia desde hace más de 100 años se produce energía geotérmica, es fantástica, porque la energía geotérmica, usted lo que utiliza, usted mete un tubo ahí,
en el suelo, y si tiene la suerte de toparse con un reservorio, ese vapor le va a producir la fuerza para mover las turbinas y genera electricidad. Tiene la ventaja de que como el vapor se está expidiendo constantemente, usted tiene la misma cantidad de recursos durante todo el tiempo, es decir, es una energía constante. Es una energía renovable porque usted reinyecta el vapor en la tierra. Y sin embargo, nos dicen a los generadores privados que podemos también participar en BOTs geotérmicos, pero resulta ser que hay otra ley que dice que aquí solo el ICE puede explotar el recurso geotérmico. Bueno, ustedes son los especialistas en derecho público, me lo tendrán que explicar, porque fíjense que cuando yo se lo trato de explicar a mis jefes y a las personas de negocios, nadie entiende. Como tampoco se entiende que hay otra persona por ahí que está promoviendo este proyecto de ley para que el ICE pueda entrar en los parques nacionales, pero solo el ICE. Eso no se entiende. Es un mensaje inconsistente con la industria privada. Es una mofa absoluta. Y no se terminan ahí. La lista es aún más grande. Ahora van y nos dicen que se le da a todas estas industrias, las cooperativas y las empresas de electrificación rural, la posibilidad de crecer, y podrían crecer con generación privada, perfectamente podrían crecer comprándole a generadores privados, pero nadie se atreve a determinar si se le vende o no a generadores privados, si lo pueden comprar, a pesar de que muchas de esas tienen algún interés o algún grado en participar en el mercado, con convenios con generadores privados. Cuando vemos esta situación y lo comparamos, vean ustedes, por ejemplo, la ley en Nicaragua, la ley en Panamá, las leyes que están en Guatemala, la regulación del mercado eléctrico, la nueva ley que existe en México. Son leyes completas. Alguien se sentó realmente pensando a redactarlas. Y luego vemos estas leyes disgregadas en diferentes leyes de 4 o 5 artículos. Uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que en Costa Rica le tenga que preguntar a la Procuraduría, la ARECEP, cuáles son las concesiones que se requieren para producir con otras fuentes de electricidad y cuáles son las concesiones que se tienen que entregar en materia hidroeléctrica? O sea, ¿cómo es posible que la ARECEP tenga que preguntar eso a la Procuraduría? ¿No debería estar en la ley? La respuesta es muy sencilla, porque la ley es una basura. Está mal redactada, está hecha a la carrera. Por esa razón, le tienen que preguntar. Los reguladores tenemos oficios y opiniones de la Procuraduría que son, a mí me parece fantástico que se haya tenido que abocar a esa tarea de lugubrar sobre ese tema, pero cuando me hago la pregunta es, ¿cómo diablos le fueron a preguntar eso? Es que no hay un artículo que lo diga. Y peor aún es que cuando uno se pone a estudiar estas opiniones, en algunos de ellos dicen, como la ley no está clara, es un tema reconocido. O sea, tenemos un problema legal. Entonces vamos a tener que dar el salto. Y el salto va a tener que hacer una nueva ley eléctrica. Y a ustedes aquí que les gusta ese tema deberían de abocarse a estudiarlo y proponer algo. Porque necesitan una ley, una. La inversión no quiere 7 leyes mal redactadas, quiere una. Quiere tener las reglas claras y saber si le va a interesar invertir acá o no. Y serán ustedes y los legisladores los que le dirán al inversionista extranjero si quieren o no que venga. Porque si la decisión política nacional es que no vengan, pues bueno, digámoselo a nuestros hijos, que ese es el camino que queremos seguir, el de la rana. Uno de los temas más absurdos, y para que ustedes vean qué mal redactada está la ley, es que la ley dice al inicio que las empresas que tengan un 35% del capital social costarricense son de interés público. Entonces ustedes que son tan expertos en derecho público seguro lo empezarán a leer y tal vez ese artículo no les interese mucho porque ustedes dirán, bueno, si ser de interés público no me genera ningún incentivo fiscal y nada más para enseñarlo ahí en un cartón o una foto, pues está bien. Y ustedes siguen leyendo la ley y dicen, bueno, no me interesa ser de interés público, no me interesa tener un 35% del capital social. Pero resulta ser que al final de la ley, a alguien se le ocurrió decir que todas las empresas reguladas en esta ley son las que están definidas en el artículo 3 que dice que son las de interés público. Es un claro, eso, yo nunca he tenido la oportunidad de leer el expediente de esta ley. Lo único que yo me imagino es que alguien propuso el texto y algún diputado
de alguna corriente ideológica, al final se le ocurrió meter ese artículo y seguro los otros le metieron un golazo. Porque lo que hizo fue limitar absolutamente la generación privada en un tema absolutamente ideológico. Un 35% del capital social. Entonces ahora venimos nosotros a decirle a las industrias grandes que tienen que buscar un 35% de capital social y costarricenses dispuestos a invertir en un negocio multimillonario. ¿Eso es lo que queremos? ¿Ah? No se lo hemos dicho a la Coca-Cola. No se lo hemos dicho a otra serie de empresas que tenemos acá que tienen que tener como accionistas a costarricenses. O sea, esa es la forma de crecimiento que realmente queremos. ¿A qué ideología responde venirle a decir a un inversionista a quién tiene que poner como inversionista? Yo no tengo la menor duda de que esto no debería de sustentar o pasar un proceso constitucional. Creo que nadie se ha animado a hacerlo. Al final de cuentas uno siempre busca los métodos para aplicar este tipo de impedimentos que se lo hacen más difícil a lo inversionista privado. Pero creo que eso es abiertamente inconstitucional. Pero es un claro ejemplo de que aquí tenemos un problema serio de ideología. O sea, como la señora diputada que estaba diciendo que hay que solamente garantizarle al ICE el acceso a la energía geotérmica porque hay que mantener los recursos renovables en manos del Estado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa entonces que ahora no puedo recibir sol o pedirle permiso al Estado para que los agarre. Porque resulta ser, señores, que no solo el agua es recurso natural. ¿Qué significa eso a nivel energético? Es un discurso, lamentablemente, muy de izquierda, lo he escuchado en otros países. Se van a robar el vapor del país, dicen. No hay nada más ajeno a la realidad. Y cualquier persona que haga una búsqueda en YouTube o en Internet se va a dar cuenta de cómo funciona una planta geotérmica. El recurso renovable, por eso es renovable, porque se mantiene en el país, no se utiliza. Las aguas en las cuencas y en las represas se dejan ir, se construyen con base en planeamientos ambientales para no dañar el país. Entonces el Estado no está sufriendo en nada. El único que gana acá siempre va a ser el usuario. Para finalizar, una breve reflexión sobre el concepto de monopolio de Costa Rica. Sí es cierto, o de no monopolio, es un tema que era el cuestionamiento que decía Rubén. Bueno, solo se le puede vender al ICE. Ahí ya estamos mal. Ahí estamos mal. ¿Por qué? Resulta ser que si quisiéramos fomentar un crecimiento económico y que si quisiéramos que vengan más empresas a crecer y que aumente la demanda de energía, que es lo que queremos, porque aquí nadie quiere quedarnos como estamos, aquí queremos crecer. Entonces, ¿qué es lo que busca un mercado abierto? Un mercado abierto lo que va a establecer es un mercado donde se va a vender electricidad que se llama en el mercado spot, es decir, se determina con la oferta y la demanda. Va a haber una parte del mercado regulado, que es como la conocemos, se hace una licitación y se ofrece el precio y se le vende al distribuidor. Pero también va a haber un mercado donde se dan los que se llaman PPAs, Power Purchase Agreement, que son los contratos de compraventa entre privados. Entonces, fíjense que cuando uno regula un PPA, básicamente es lo mismo que está haciendo el ICE cuando determina una tarifa regulada fija sin incremento del costo. ¿Por qué? Porque cuando usted le va a vender electricidad a un gran consumidor, el gran consumidor lo que le dice es: yo quiero producir de aquí a 15 años con un precio de electricidad porque yo quiero vender mis computadoras que produzca a cierto precio. Y yo necesito que ese commodity, que es la electricidad, tenga un precio y así voy a determinar mi ganancia futura. Porque igual que la empresa, ustedes se levantan a trabajar por dinero, igual una empresa hace lo mismo cuando hace una inversión. Así es como funciona. Entonces, es importante tener un precio determinado. Eso lo hace el ICE a través de este sistema. Pero resulta ser que las empresas solo tienen una opción, solo con el ICE, porque solo le pueden comprar al ICE. Mientras que en Panamá, en Guatemala, en México, Salvador, pueden hacer contratos de PPA con empresas generadoras de electricidad, que le pueden resultar más barato. ¿Por qué más barato? Por una sencilla razón.
Las empresas grandes tienen economías de escalas y van y le hablan a los productores de turbinas y a los constructores, les ofrecen grandes contratos y reducen los precios. Y ahí se producen eficiencias económicas que se traducen en el precio, que implican precios menores para todos. Esas eficiencias son las que está viendo México hoy. Si se meten en las páginas web se dan cuenta de las últimas licitaciones. Esas eficiencias son las que no está viendo Costa Rica. Entonces, yo los dejo a ustedes con esta historia de la rana y los invito a que salten a tiempo, porque si no lo hacen, señores, los que van a sufrir son sus hijos. Ustedes seguro que no. Muchas gracias.